Espero que estén bien, la mayoría, y depende de la definición de bien de cada quien, ¿no? Pero bueno, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que el Señor nos trajo aquí a los que nos trajo y que traiga a los que faltan por llegar también. Hoy vamos a ver Marcos 4, del 35 al 41. Vamos a ver el momento, el evento, o uno de los eventos en el que los apóstoles están en medio de una tormenta en el mar de Galilea y Jesús manifiesta su poder divino en esa ocasión. Y es un pasaje que trata de la fe, un pasaje que trata de la fe. Yo creo que lo he dicho antes en algún mensaje, y hablo incluyéndome también, pero siempre me ha parecido algo inconsistente, por lo menos inconsistente, el decir que yo creo en el Evangelio y yo creo en Dios y en la palabra de Dios para mi salvación, pero de repente tenemos ataque de ansiedad cuando hay que tener una conversación difícil con alguien. O sea, de repente me cargo mucho y me paso varias noches sin dormir cuando tengo un problema. Porque si digo que confío en Dios para mi salvación eterna, pues debiera ser consistente y decir que creo en Dios también y confío en Dios para otras cosas más pequeñas. Porque nuestro destino eterno es infinitamente más importante que cualquier situación terrenal. El destino eterno es eterno, la situación terrenal es temporal. O sea, de entrada ya esto dice algo. Por otro lado, sabemos que Dios es santo, ¿verdad? O por lo menos que no le gusta el pecado. Y sabemos que nosotros somos pecadores. Entonces, debiéramos concluir que, ¿verdad?, entrar al cielo pues no es fácil. Por lo menos, ¿verdad? O sea, nuestro destino eterno es infinitamente importante, más que cualquier situación temporal. Sabemos que Dios es santo, sabemos que nosotros somos pecadores, pero se supone que nosotros los creyentes no estamos preocupados por eso. Se supone que nosotros los creyentes no estamos preocupados porque nosotros somos pecadores y porque Dios es santo, porque ya nosotros tenemos en Cristo asegurada nuestra salvación. Porque Dios nos dijo que si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, solamente con creer en Jesús, de que Él murió por nuestros pecados, arrepentirnos y venir a Él, ya nosotros tenemos la salvación asegurada. Entonces, yo digo que yo confío en eso. Nosotros como cristianos decimos que creemos en eso y que confiamos en eso. Sin embargo, Dios también dijo que Él se encarga de nuestras necesidades. Dios también dijo que Él es bueno y que todo obra para bien, pero nosotros a veces, con un problema en el trabajo, con una enfermedad de mi pareja, ¿verdad? A veces los hijos, ¿verdad? Los hijos un tanto adolescentes ya, con una relación negativa que normalmente se transforma en actitudes y comportamientos negativos en el joven, ¿verdad? Me acaban de despedir del trabajo. Situaciones como esa, pues entonces nos llenan de ansiedad y nos llenan de preocupación, y queremos entonces empezar a hacer cosas ¿verdad?, de nuestro poder hacer, y muchas veces es evidente que no tenemos la confianza en Dios en situaciones como estas, que son más pequeñas que la que decimos tener en una situación infinitamente más importante, que es nuestro destino eterno. En el fondo, yo creo que nos falta fe. Gracias a Dios que nosotros podemos decir, yo creo, pero ayuda mi incredulidad, como veremos más adelante en Marcos 9. Pero realmente nos falta fe. Y el pasaje de hoy es de eso. Vamos a ver Marcos 4, del versículo 35 al 41. Si ya lo tienen, yo empiezo a leer. Y si no lo tienen, también empiezo a leer. Marcos 4, del versículo 35 al versículo 41. Dice así: ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado.
Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, ese que aún el viento y el mar le obedecen es aquel que nos llama hermanos, es aquel que murió por nosotros para hacernos tus hijos, es aquel que envió al Espíritu Santo luego de su partida y de prometernos que volvería, para que sea el Espíritu Santo, Señor, en nosotros que nos revele tus verdades, que nos revele, Señor, tu verdad. Y yo te pido, Señor, que sea ese Espíritu Santo que nos revela tu verdad, que nos trae convicción de pecado, de justicia, de juicio. Que sea ese Espíritu Santo, Señor, hablando en este momento. Que no sea yo, anula al predicador, que no es digno de estar aquí. Padre, pero es por tu gracia, por los méritos de Cristo y por el poder de tu Espíritu que podemos hacer esto, y que confiamos, Señor, en que tu palabra poderosa no va a volver vacía. Sé tú, Señor, con cada uno de nosotros en el momento en el que cada uno está, y habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, de manera que podamos ser impactados de una manera fresca con tu verdad, que ese impacto pueda replicarse más adelante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya Marcos nos había mostrado a Jesús haciendo milagros, haciendo sanaciones, expulsiones de demonios. Desde el versículo 23 del capítulo 1, Marcos nos ha narrado 5 sanaciones específicas, sanaciones y expulsiones de demonios, ¿verdad? Y varias veces ha dicho que Jesús iba en las aldeas, que iba enseñando, pero que iba expulsando demonios y que iba haciendo sanaciones. Luego vimos que a pesar de todo esto había un rechazo, a pesar de que las multitudes lo seguían y decían que él enseñaba con autoridad, las multitudes no se comprometían. Veíamos el rechazo de su familia, veíamos el rechazo de los fariseos. A pesar de que Jesús enseñaba con autoridad y que hacía estos milagros, estas obras sobrenaturales. Luego Marcos nos lleva a una sección, a una de las 2 secciones de enseñanzas de Jesús que tiene el Evangelio, y nos habla del reino, de cómo funciona el reino de Dios, de que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero que Dios ese es el que garantiza el éxito en el reino de Dios, no nosotros, sino Dios. Y ahora Marcos nos vuelve y nos trae a una sección de milagros, pero son milagros extraordinarios, narrados con, de hecho, bastante detalle, que nos dan más sustento para esa confianza en que este es el Hijo de Dios, que recuerden que es lo que Marcos quiere presentar desde el versículo 1 del capítulo 1, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta próxima sección, que termina al final del capítulo 5, empieza hoy Jesús calmando una tormenta en el mar de Galilea. Luego, cuando llegan al otro extremo del mar, ¿verdad?, en Gadara, ahí veremos la expulsión de la legión de demonios en el capítulo, en el famoso pasaje del endemoniado gadareno. Luego sanando a una mujer solamente con que ella lo toque, y luego resucitando la hija de Jairo. Entonces, después de hablarnos del reino de Dios, Marcos vuelve a traernos, a mostrarnos a Jesús como ese poderoso Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre las enfermedades, que tiene autoridad
sobre la fuerza de la naturaleza, que tiene autoridad incluso sobre la muerte, que lo veremos en un par de domingos. Y Marcos nos está llamando a creer en este hombre, que es Jesús, Dios encarnado. Nos está mostrando quién es Él. Marcos no nos llama a creer sin ninguna razón. Nos está presentando aquí todos los sustentos. ¿Quién es Jesús? Para que entonces creamos en Él, para que sepamos quién es Él y luego creamos en Él. Y hoy veremos dos aspectos. Vamos a ver la humanidad de Jesús, en un pasaje hermoso acerca de su humanidad, y vamos a ver la divinidad de Jesús, ambas a su máxima expresión en un mismo pasaje. Luego vamos a ver nuestra reacción a esta realidad. En el versículo 35, Marcos nos dice que ese mismo día, caída la tarde, ¿qué día? El día que Jesús se pasó enseñando, ¿verdad?, en la barca. Recuerden que ya la multitud había crecido y ahora una multitud peligrosa que se lanzaba inclusive encima de Jesús para tocarlo, y que el mismo Jesús en el principio del capítulo 4 dice: prepárenme un barco porque hay mucha gente aquí, de repente me tengo que sentar en el barco a enseñar. Y efectivamente eso pasó, y Jesús se sienta en la barca para enseñar, y ya venía esta multitud peligrosa, ya tenía el rechazo de la familia que decía que estaba loco, ya tenía la contra de los fariseos que buscaban hacerlo fallar. Los días de Jesús se hacían cada vez más largos, más pesados, una tensión constante. Recordemos que el tema de la multitud no era: wow, qué lindo, qué chulo, mira Jesús, tal. No, era un tema que había que pensar en seguridad, había que pensar en logística. Preparen esa barca por si tenemos que montarnos ahí, por si viene la gente y se lanza, tenemos que pensar en nuestra seguridad física inclusive. Y enseñaba y sanaba hasta tarde en la noche. Los días se le hacían cada vez más largos. Y ahora la clase las daba 2 veces, porque decía las parábolas a la multitud, pero después tenía que explicárselas a los discípulos, que a ellos sí les fue dado los misterios del reino. Y ese día en el que se sube en la barca, porque la multitud era demasiada, ya casi de noche, deciden irse al otro lado del lago. Un día largo, agotador, humanamente agotador. Y dice el versículo 36 que despidieron a la multitud y lo llevaron con ellos en la barca como estaba. ¿Cómo estaba? Sentado en la barca. ¿Quiénes lo llevaron? Los discípulos. Jesús dice: vamos a cruzar, y los discípulos, a ver la situación, probablemente ven a Jesús humanamente gastado, ¿verdad? Y los discípulos se pusieron a trabajar: recoge, muchachos, que nos vamos, recojan las cosas, Jesús, quédate ahí, no te preocupes. Y se lo llevaron como estaba, vámonos, y se fueron. Y dice que había otras barcas con él. Esto solo lo menciona Marcos, ¿verdad? Porque Mateo 8 y Lucas 8 también tienen este pasaje, pero solamente Marcos da el detalle de que habían otras barcas con él. Algunos entienden que lo dice solamente como un detalle, ¿verdad?, del narrador, que Pedro, probablemente contándole esto a Marcos, dice: no, sí, se recuerda, había otras barcas, lo que le da legitimidad a esta narración. Otros entienden que la indicación de que había otras barcas, de ahí podemos concluir que el clima estaba bueno. Porque si habían otros que no tenían a Jesús montado, ¿verdad?, pues alguien puede pensar: no, ellos andaban con Jesús, el clima estaba malo, no importa, andan con Dios, dale para adelante, que no es lo que vemos después. Pero el hecho de que hayan otros barcos también puede llevarnos a concluir que el clima estaba bien, no había razón, vámonos. Y otras barcas también, bueno, vamos, y cruzamos sin problema. Jesús, cansado, se monta y estaba en la popa, y dice que estaba dormido sobre una almohadilla, versículo 38. Se sienta en el barco, arrancan a navegar, dice Lucas, y Jesús se duerme en una almohadilla, una almohada para la cabeza, en la popa. La popa es la parte de atrás. Sí, la popa es la parte de atrás del barco, la proa es la parte de adelante. La semana que viene se me olvida eso otra vez. Pero él está dormido en la parte de atrás. Y están todos ahí cruzando, ¿verdad?, en un tiempo bueno, navegando, y Jesús, agotado, cansado, se duerme.
El Dios que crea los cielos y la tierra, que crea el agua, que crea el viento, que crea las plantas para la madera del bote, está cansado y se duerme. Esta escena nos muestra la humanidad de Jesús como pocas otras. Él cayó rendido del cansancio. Inmediatamente se montan en el barco, arrancan a navegar, porque había cierto viento para poder navegar, ¿verdad? El verbo que usa Lucas es el de navegar con viento, no el de remar. Y se duerme. Como diríamos en dominicana, pero estaba explotado. No daba más. El reino del universo, toda la creación, en un cojincito, se duerme. Jesús fue 100% humano. Esa escena es muy humana, cansado, agotado, quiere descansar y se duerme. Él vivió como nosotros. ¿Quién no ha experimentado cansancio? ¿Quién no ha experimentado después de un día agotador que tú caes y no te enteras de nada? Hasta que tu cuerpo dice, bueno, yo creo que ya no vamos a morir del cansancio, te puedes levantar. ¿Tú sabes qué? Jesús entiende eso, porque Jesús vivió eso. El creador del universo vivió estar cansado. Él sabe lo que se siente estar cansado, agotado, que no doy más. Cuando dice Hebreos que Él intercede por nosotros, es porque Él conoce esas cosas. Él vivió esas cosas. Y aquí tenemos una escena en la que se nos muestra la humanidad de Jesús en todo su esplendor. Y ahí durmiendo, se levanta una tormenta en el mar de Galilea. Versículo 37, se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. La cosa empieza rápidamente a complicarse. El mar de Galilea realmente es un lago de agua dulce, ¿verdad? Tiene 21 kilómetros de largo, tiene 13 de ancho, es un lago relativamente pequeño que está a 200 metros bajo el nivel del mar, rodeado de montañas, ¿verdad? En el Valle del Jordán, un valle caliente. Y esta confección, ¿verdad?, del lago da para que se formen tormentas repentinas. Porque el aire caliente que viene del valle, que está en el lago, empieza a subir, el aire caliente sube. Pero el aire frío que viene de la montaña, que rodea el valle, que sube hasta 600 metros sobre el nivel del mar. Hay 800 metros de diferencia entonces entre el lago y las montañas. Y ese aire frío empieza a bajar y baja rápido. Como hay montañas, el espacio entre montañas hace como un valle, y esos valles entre montañas hacen que el aire vaya más rápido todavía. Entonces ese aire frío que viene bajando rápido entre los valles de la montaña se junta con el aire caliente del lago y eso crea el ingrediente perfecto para tormentas. Aire rápido, aire frío, aire caliente se encuentran, eso da tormenta. Entonces el lago se conocía por esto. Pero esta era una tormenta especial, porque dice Marcos que es una violenta tempestad. Las olas casi cubrían el bote. De repente, iban bien, y las olas ahora casi cubrían el bote. Estas olas que se formaban en el lago, como el lago era cerrado, como una bañera, como una piscina, ¿verdad? Entonces la ola que se forma aquí choca, sigue hacia la orilla, se devuelve, y se pasa rato en eso. Imagínense el tumulto en este barco. Ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y hasta más se ha registrado en el mar de Galilea. Olas de hasta 4 metros. 4 metros. Entonces, a esto vamos a ponerle el barco. El barco era un barco pequeño. Para 15 personas eran los barcos que se usaban. 8 metros de largo, 3 metros de ancho y 1,5 metros de altura.
Entonces estamos hablando de 1,5 metros de altura con olas de 3 metros y 4 metros. Entonces las olas le están pasando por encima al barco, que ya se está llenando de agua. Marcos dice que esto era una mega tormenta. Esa es la palabra que usa, mega, una gran tormenta en este barco. Y ahora, a esa imagen de la tormenta y del barco, es de noche. Encima de eso, es de noche. ¿Ustedes saben qué da eso? Pánico. Esta gente está asustada. El barco se está llenando de agua más rápido de lo que lo pueden sacar. Comienzan a hundirse, dice Lucas 8:23. Hay miedo, nos vamos a morir, dicen ellos. Recuerden que esta gente, ellos eran pescadores. Por lo menos 4 de ellos, estamos 100% seguros que eran pescadores. Muchos de ellos eran de ahí, Capernaum, de la zona. O sea que conocían el lago. Esta no era su primera tormenta tampoco. Imagínense la magnitud de la tormenta cuando esta gente que son pescadores, que tienen la vida entera en el lago, que han visto un montón de tormentas, están asustados que creen que se van a morir. Están aterrorizados. ¿Cómo lo sabemos? Por cómo le hablan a Jesús. Que por cierto, estaba tan cansado que siguió durmiendo. Entonces lo despertaron, dice el versículo 38, y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ellos están en pánico. Los marineros que conocen el mar no saben qué hacer y están llamando al carpintero para que los ayude. Tremenda cosa, ¿eh? Tremenda cosa. Y la expresión no es: por favor, maestro, pero dar una ayudita. No. Mateo y Lucas suavizan un poco esto, pero Marcos sí nos deja ver que realmente los discípulos le están reprochando a Jesús. Jesús, pero te va a dar igual que nos muramos. No te importa. Eso es lo que le están diciendo. Tú no estás viendo morir, estás durmiendo ahí, no vamos a morir. Tú no estás haciendo nada. O sea, esto presupone, tú puedes hacer algo, tú no lo estás haciendo, si no morimos es tu culpa. Por lo menos en parte es tu culpa. Y debería llamarnos la atención que cuando Jesús se levanta, Él no se levanta a reprocharles esto. Él no se levanta ofendido. Pero si hubiésemos sido nosotros, lo primero que hacemos, espérate, y esa falta de respeto. ¿Quién es usted para estar hablándome así a mí? ¿Qué es eso? Pero Jesús no dice eso. De hecho, Jesús no hace ni referencia a cómo ellos le hablaron. Entonces, a ver, o sea, efectivamente, ellos eran marineros, él era carpintero. Ellos no estaban buscando que Jesús hiciera algo de carpintero para salvarlos de ahí, mucho menos algo de marinero para salvarlos de ahí. Yo creo que ellos sabían ya, habían caminado suficiente con Jesús para saber que algo haría Jesús para salvarlos. Ahora, ellos jamás se imaginaron lo que Jesús iba a hacer. Eso no le pasó por su mente nunca. Lo despiertan esperando a que haga algo. Y este hombre, con una calma impresionante, se levanta y con solo 2 palabras calma el viento y calma las olas. Los mandó a callar. La palabra traducida en inglés es hush. Silencio, cállate, haz silencio, esténse quieto. Así le dice. Le habló como si fueran personas. ¿Y ustedes saben qué?
el mar y los vientos le obedecieron. Dice Marcos que vino una mega calma. Había una mega tormenta y Jesús habló y ahora vino una mega calma. Al instante. Yo me imagino el silencio en ese bote. No habían aves, venían de una tormenta que de repente se paró. No habían olas moviéndose. No había viento. Yo me imagino el silencio en ese bote. Yo me imagino los 12 viéndolo así. ¿Qué es esto? Los discípulos acaban de presenciar algo que solo Dios puede hacer. No puede pasar solo esto, ni siquiera por coincidencia. Imagínense que fue una coincidencia, que cuando Jesús se para y dice, calma, ahí se calman los vientos. Por coincidencia, una en todos los millones que tú quieras. Pero imagínate que fue una coincidencia. Y que cuando Él se para, coincidencialmente, los vientos también se paran. Pero ¿cómo se pararon las olas? Eso es imposible. ¿Ustedes han visto una piscina? Que tú le haces así y eso dura media hora moviéndose. Este mar, con toda esta olas de 4 metros, la fuerza que hay ahí, que se mueve de una orilla a otra, eso tiene que disiparse. Pero si fue coincidencia lo del viento, es imposible lo de las olas. Los discípulos estaban, ¿qué es esto? ¿Quién es este? Es un acto 100% divino. Este es Dios en el bote en medio de ellos. Dice el versículo 41 que ellos se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y honestamente, eso es para que uno tenga temor. Eso no es algo para tú decir, wow, qué chulo. No, eso es algo para tú decir, ¿qué es esto? ¿Quién es este? Marcos dice que se llegaron de un gran temor, mega miedo. Había una mega tormenta y ellos estaban asustados en la tormenta, es evidente. Luego Jesús habló y hubo una mega calma. Y ahora ellos tienen un mega temor. Ellos estaban más asustados ahora que cuando estaban con la tormenta. Y es una reacción atinada, Yo no veo cómo yo hubiera reaccionado diferente. Porque lo normal, de hecho, es que vengan olas y que si me tumba y me muero y me ahogo, eso es como normal, pero que un hombre venga y diga calma, eso no es normal. Eso es extraordinario, eso no es humano, eso no es natural. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué poder es ese? Este hombre no es normal. Ese es Dios, el creador del cielo y de la tierra, que sostiene la creación, que estaba cansado. Se durmió y ahora se levantó. Le habló al viento y al mar, y el viento y el mar le obedecieron. Claro. ¿O no se recuerdan que el viento y el mar fueron creados por la palabra de Jesús también? Cuando la palabra de Jesús suena, el viento y el mar dicen, sabemos quién es el jefe.
Los discípulos tuvieron la misma reacción que tuvo Moisés en Éxodo 3. Se cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios cuando se dio cuenta que Dios era el que estaba en la zarza ardiente. La misma reacción de Isaías, capítulo 6. Ay de mí, estoy muerto. Soy un hombre de labios impuros y vivo entre gente de labios impuros. Job, después de escuchar a Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me retracto y me arrepiento. En polvo y ceniza. Job 42. Ezequiel vio la gloria de Dios y cae rostro a tierra. Porque cuando nos encontramos con Dios, vemos su grandeza, su santidad, su poder. La reacción es un temor reverente. La reacción es un reconocimiento de nuestro pecado, de reconocer nuestra inferioridad. Guardando las infinitas distancias, alguien que juegue algún deporte, ¿verdad? Basquetbol, fútbol, alguien que toque algún instrumento. En estos dos contextos eso se nota mucho más. Yo jugaba, o decía que jugaba fútbol. No se rían, ¿eh? Yo decía que jugaba fútbol. Pero el que juega algo o el que toca algún instrumento, cuando ve a una persona, ¿sabes? Si yo de repente me encuentro con Cristiano Ronaldo, por decir algo, o con Lionel Messi, o con Pelé, o con quien sea, o con Zinedine Zidane, o si yo como baterista de repente me encuentro con un tal Dennis Chambers o un Carter Beauford, son bateristas muy famosos. Al lado de esta persona, tú te sientes que tú no haces nada. O sea, tú di que toca guitarra, pero cuando tú te sientas, tú estás al lado de un guitarrista de esos famosos, bueno, de verdad, tú dices, no, yo no nada, o sea. Entonces, como que de repente tú te sientes mucho menos de lo que tú normalmente te sientes cuando estás al lado de una persona así. Se nota mucho eso en los deportes, se nota mucho en la música, en los instrumentos, en la ejecución de alguna habilidad. Que yo creo que no es que cuando estamos con esa persona nos sentimos menos de lo que somos, no. Es que cuando estamos con esa persona nos damos cuenta realmente de lo poco que sabemos. Y cuando no estamos con ellos nos sentimos más. Porque estamos rodeados de, ¿verdad? Yo juego con gente que más o menos es tan mala como yo. ¿De verdad? Y yo toco instrumento con gente que más o menos es, ¿verdad?, tan malo como yo. Entonces cuando vemos otra persona que es extraordinario, nos damos cuenta, hey, es que en el fondo, la realidad es que tú eres malo. Pero ni de lejos. Y eso se nota mucho cuando vemos esa experiencia, cuando tenemos esa experiencia con músicos, con deportes. Pero realmente es porque así es que somos. Y yo creo que esto infinitamente mayor pasa cuando nos encontramos con Dios. Porque nos vemos como realmente somos. Porque Dios ve nuestro corazón tal y como es. Eso es terrible. Pero no podemos esconderle nada a Él. Lo vemos a Él santo, perfecto, poderoso, grande, y nos vemos a nosotros pequeños, pecadores, dañados, con malas intenciones, débiles, egoístas, cobardes. Y ante esa perfección, mi reacción es de temor. Mi reacción es de ¿qué es esto? Así como los discípulos, así como Ezequiel, como Isaías, como Job, como Moisés. Es normal que eso nos llene de temor. Pero es que para Jesús, los discípulos nunca debieron temer. ¿Por qué están atemorizados? Dice. ¿Cómo no tienen fe? La palabra para atemorizados es cobardía. ¿Por qué están siendo tan cobardes? No es la misma para el temor que les llenó cuando ven la divinidad de Jesús manifiesta. Eso es un temor reverente.
Eso es un temor en cuando yo veo mi realidad versus la realidad de algo infinitamente más grande, infinitamente más poderoso. Pero Jesús lo que les dice es, mientras estaban en la tormenta, ¿por qué fueron tan cobardes? Jesús entiende que ya ellos habían visto y oído lo suficiente como para no tener miedo. Es decir, el temor es falta de fe. ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué están acobardados? ¿Cómo no tienen fe? Es la pregunta. Si tuvieran fe, no fueran cobardes. El miedo es lo contrario a la fe. El que tiene fe no es cobarde. El que tiene fe que sabe que Dios está orquestando todo y que no hay razón para tener miedo. No hay razón para tener miedo. Y Jesús se frustra con la falta de fe y entendimiento de los discípulos. Y gracias a Dios por su paciencia y su misericordia, que Él no nos deja y no nos abandona. Y sigue caminando con nosotros. Porque muchos de nosotros decimos que creemos en Él, pero de verdad no lo hacemos. Tú dirás, pero la fe es algo en la cabeza, ¿verdad? O sea, si yo creo, ¿verdad? Yo digo que yo creo, yo no hago que yo creo. Ah, no. Si alguno de ustedes no tuviera fe en que ese banco los va a soportar, yo te aseguro que no te hubiera sentado. La fe se ve. Si yo tengo fe, eso me lleva a la acción. Si yo no la tengo, me lleva a otra acción. Dicho en el pasaje de hoy, si yo tengo fe, yo me duermo. Si yo no tengo fe, yo estoy desesperado, creo que me voy a morir. Y esta fe es puesta en la persona de Jesús, el Dios hombre, el Hijo de Dios, que Marco nos está presentando. Porque Él es hombre y me entiende, me conoce. Él vivió todo lo que yo viví. Pero Él es Dios. Y Él tiene el poder para lograr su propósito a la vez. Hebreos 2:17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Él sabe lo que es estar cansado, frustrado, exhausto. Él sabe lo que es tener que hacer algo que Él no tiene ganas de hacer. Él sabe lo que es obedecer. Él sabe lo que es mantenerse firme en medio de la prueba. Por eso confía en Él, ten fe. Porque Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él sabe lo que es estar con nosotros. Ustedes han estado en una situación que alguien le quiere ayudar y ustedes están tratando de explicar la situación y lo que la persona dice y hace, tú dices, tú no me estás entendiendo. No es eso. Tiene toda la mejor intención del mundo, pero tú no me vas a ayudar en nada porque tú no me estás entendiendo. Jesús te entiende. 100%. Pero además de ser hombre, Él es Dios. Y su palabra tiene todo el poder para lograr lo que se propone. Si Él fuera solo hombre, sería bueno, me entiende, pero no sería la gran cosa tampoco. Porque puede lograr un poquito más de lo que yo pueda lograr, pero, ¿verdad? Cualquiera diría, dame un rato, me entreno y llego, ¿no? Pero no, Él es Dios. Es Dios mismo encarnado, el que creó los cielos y la tierra. Por medio de su palabra todo fue hecho. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó.
Hebreos 1:3, Él, Jesús, que es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra que los vientos y el mar obedecen. Esa palabra que no pasará. Salmo 119. Ese Dios te dio su palabra en el Evangelio. Él te dijo que si tú crees en Él no te vas a perder, sino que vas a tener vida eterna. Juan 3:16. Que aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto es un regalo de Dios, no por nada que nosotros hayamos hecho. Efesios 2:8 y 9. Y que Él te llamó para hacerte como su hijo. Romanos 8:29. Y que Él garantiza terminar esa obra en ti. Filipenses 1:6. No hay razón para no creerle. Marcos está mostrando que no hay razón para no creerle. Él calmó la tormenta para demostrarnos que Él puede hacerlo. Pero Él pasó la tormenta en el Calvario. Y allí Él dejó hundir el barco. Él pudo calmar esa también. Pero en Calvario, Él dejó hundir el barco. Y lo hizo por nosotros. Para que ahora nosotros pudiéramos venir a Él. Sabiendo que Él tiene el poder para controlar la creación completa. Pero que podamos venir a Él y confiar en sus promesas. Porque si Él nos hubiese dejado hundir el barco en Calvario, no hubiésemos podido venir a Él. Porque Él tenía que morir por nuestros pecados. Y si tú crees y tú pones tu fe en Él, entonces tú también puedes venir a Él en medio de tu tormenta, a contar con el poder de su palabra. Si tú todavía no has puesto tu confianza en Él, ¿qué estás esperando? Este hombre que te conoce, este hombre que vivió como hombre, experimentó lo que tú experimentaste, es el mismo hombre que tiene el poder para calmar los vientos, para calmar el mar, para sostener toda la creación por su palabra solamente. Y ese te dice, te da su palabra y te dice, pon tu fe en mí. Sí, pero yo soy pecador, yo sé. Arrepiéntete de tu pecado. Pero igual yo pequé, aunque me arrepentí. No, yo sé, pero yo dejé hundir mi barco para eso. Yo me entregué en la cruz para eso. Para pagar por ese pecado. Para pagar por ese pecado del cual tú ahora te quieres arrepentir. No, ya eso está resuelto. Yo me hundí en mi barco para que tú no te tengas que hundir en el tuyo. Yo me hundí en mi barco para que cuando tú te vayas a hundir en el tuyo, yo pueda salir y decir, calma. Pero si tú le crees, eso debe verse en tu vida. Vivir una vida de temor, de ansiedad, de inseguridad, no evidencian una vida de fe y confianza en Dios. Todo lo contrario. Yo no digo que es una vida todo gozoso y que todo es risa y todo. No. Pero una vida de ansiedad, de temor, de inseguridad, una vida de me voy a morir, eso no refleja una vida de fe.
Una vida de yo no sé qué va a pasar, eso no refleja una vida de fe. Una vida de yo me rendí, ya yo no doy más, ya, se acabó. Eso no es una vida de fe. Lo que Jesús les reprochó fue la falta de fe, fue la falta de confianza. Fue la falta de fe y de confianza de que Dios, aunque sea interviniendo sobrenaturalmente, Dios no los ha abandonado. Eso fue lo que Jesús les reprochó. Porque en ese momento se iban a morir. Y Jesús les reprocha la falta de fe. O sea, tú dices, pero ¿qué tú quieres que piensen? Si se está hundiendo el bote, ya se va a hundir, ya se acabó, nos vamos a morir. ¿Cómo tú les reprochas eso? ¿Tú sabes por qué? Porque ellos tienen que saber que si yo estoy con ellos, aunque sea sobrenaturalmente, yo lo voy a sacar de ahí. Porque yo dije que íbamos a llegar al otro lado del lago. Tú dices, pero pastor, eso quiere decir entonces, ¿verdad?, que a mí me va a ir bien en todo, ¿verdad? Aunque sea sobrenaturalmente, yo llego a fin de mes. No, yo no estoy diciendo eso. Porque eso no fue lo que Dios prometió. Lo que Dios prometió fue que Él iba a formar la imagen de su Hijo en ti y que Él iba a garantizar que eso sí se iba a lograr. Él no prometió que íbamos a llegar siempre a fin de mes. Él no prometió que no íbamos a tener enfermedades. Él no prometió, no, de hecho, todo lo contrario. Él nos dio garantía de que íbamos a tener ese tipo de problema. Cuando nos piden, iglesias, ¿verdad?, corrientes, que hay que tener fe, que hay que tener fe. Estamos todos 100% de acuerdo que hay que tener fe, pero ¿fe en qué? Es en la palabra de Dios. Es confianza en lo que Dios dijo. Y Dios lo que dijo fue que Él va a formar la imagen de Cristo en ti. Que esa obra se va a terminar. Él dijo que el reino de Dios se va a expandir, que esa semilla va a crecer. Él dijo que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, nosotros tendremos salvación eterna. Y que mientras estemos aquí, Él va a formar la imagen de Cristo en nosotros. Eso fue lo que Él dijo. Y en eso es que tenemos que tener fe. Bueno, pues entonces, ¿y si no llego a fin de mes? Bueno, pues si tú no llegas a fin de mes, ¿entiendes? Es porque Dios entiende que no llegando tú a fin de mes forma la imagen de Cristo en ti. Entonces eso es bueno. Y si eso es bueno, gracias a Dios que no nos da todo lo que pedimos, sino todo lo que necesitamos. La confianza en Dios es la marca de un verdadero discípulo. La confianza en Dios es la marca de un verdadero discípulo. Si hasta los vientos y el mar le obedecen, ¿qué otra cosa no le va a obedecer? ¿Qué es lo que tú entiendes que está fuera del control de Dios? ¿El corazón de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa? ¿El de tu jefe? ¿El dinero en la cuenta de banco? ¿Tu capacidad para vencer un pecado? ¿Qué es lo que tú entiendes que está fuera del control? ¿Qué es lo que tú entiendes que a Dios se le escapa? ¿O será que tú no quieres que tenga el control de Dios y quieres controlarlo tú? Tú no confías en la bondad de Dios, tú no confías en los propósitos de Dios. Tú dices, no, esta no es la voluntad de Dios, y tú sigues y pelea y pelea y pelea y pelea y pelea. Y el bote hundiéndose,
y tú sacando agua. Y Jesús ahí durmiendo y tú no lo despiertas. Y saca agua, y saca agua. Te vas a hundir. No me creas a mí, cree la palabra de Dios. Tú confía en que Dios va a llevar a cabo su plan contigo. Él no va a darte lo que tú quieres. No, Él va a hacer la imagen de su Hijo en ti. Y Él va a darte lo necesario para que eso suceda. A veces, eso es algo que nosotros entendemos malo. A veces, eso es permitir que nosotros vivamos consecuencias de nuestra terquedad. Pero Él va a hacer la imagen de su Hijo en ti. Tú no conoces el plan, pero no importa. Confía. Ten fe. Tú lo que estás viendo es que el mundo se te viene encima. No importa. Confía. Ten fe. Porque si es necesario que Jesús mande a parar y a calmar y a callar a todo el mundo, Él lo va a hacer. Ya lo hizo con el viento y con el mar, en el mar de Galilea en ese momento. Y si Él no lo hace, porque su plan, no haciéndolo, es mejor. Tú solo confía, tú solo ten fe. Tener fe es confiar en Dios cuando el bote se va a hundir. Porque aunque lo veamos durmiendo, Él es Dios. Aunque no lo veamos ahí, Él es Dios y Él está pendiente. Eso no escapa de su control. Él ya nos dio su palabra de que Él va a formar a Cristo en nosotros y que vamos a estar en Él por toda la eternidad. Y nosotros confiamos en eso. Nosotros ponemos nuestra fe en eso. Y nosotros confiamos porque Él es hombre y nos entiende. Y porque Él es Dios y Él puede. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, que hasta el viento y el mar te obedecen. Danos, Señor, la convicción de que estamos en tus manos. Danos, Señor, la tranquilidad que viene con el confiar en que tú orquestas todo para formarnos a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a verte como los discípulos te vieron. Sorpréndenos, Señor. Padre, eso es una experiencia terrible porque vamos a ver nuestro pecado al lado de tu grandeza, de tu santidad, de tu perfección. Padre, pero danos esa visión de ti. Que te veamos como los discípulos te vieron, que luego hasta dieron sus vidas por ti. Padre, pero porque tú la diste por ellos primero. Que nos empuje el hecho de que tú diste tu vida por nosotros. Que confiemos, Señor, en tu palabra. Que vivamos vida, Señor, de fe, de confianza, que impacten, Señor, a otros para que tu reino sea expandido. Que seamos de testimonio, Señor, para que tu palabra llegue a otros también. Padre, tenemos cosas que no queremos soltar.
Tenemos actitudes, tenemos pecados, hábitos que no queremos soltar. No permita, Señor, que nuestra terquedad nos hunda con el bote. Que tu Espíritu, Señor, ministre en nuestros corazones. Que nos muestre las cosas que estamos guardando, que no deberíamos guardar. Las cosas que debemos entregarte a ti. Llévanos a eso, Señor, para que entonces podamos verte accionando, para que entonces podamos verte mandando a callar el viento y el mar. Y que podamos entonces, Señor, responder la pregunta de los discípulos, ¿de quién es este? Y nosotros decir, ese es mi Dios, en quien yo confío, que se dio por mí para salvarme. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.